El estudio de hoy lo he llamado el árbol del fruto prohibido. El árbol del fruto prohibido. Yo sé que muchos de ustedes ya saben cuál fue el fruto prohibido que menciona la Biblia. A través de nuestras religiones, digamos, tradicionales, aprendimos que hay un fruto prohibido que se menciona para Adán y Eva en el paraíso. ¿Alguien puede decirme cuál es? Muy bien, ya pueden bajar las manos. Todos tan participantes como siempre. Siempre me gusta que levanten las manos y que opinen. No les dé miedo, no teman decir erróneamente, porque para eso estamos aquí, para aprender. Estamos aquí para conocer un poco más de la palabra de Dios. Al Dios de la Biblia le gustaba ponerle retos a sus hijos. Eso sí lo sabemos. Y aquí Él decidió probar la fidelidad y obediencia de Adán y Eva. Vamos a decir que decidió probarla porque Él sabía que los había creado a su imagen y semejanza, pero que dijo, vamos a ver hasta qué punto ellos agradecen la vida, hasta qué punto ellos se sienten estimulados a obedecerme a mí. ¿Y qué hizo? Les dijo que comieran de todos los frutos del árbol del paraíso, así les dijo. De todo árbol del huerto podéis comer. Pero les señaló uno en particular, el cual les producía, y se lo dijo claramente, les produciría la muerte si comían de él. ¿Correcto? Aquí yo quiero presentarles una primera diapositiva en la que aparece Satanás. A ver si la tenemos. Aparece Satanás en el árbol prohibido, en el árbol del huerto. Esta es una pintura, es obviamente una expresión de arte, porque recordemos que en ese tiempo no habían todavía cámaras, ni videos, ni celulares. Entonces, ahí tenemos una representación gráfica del árbol prohibido, de Satanás envuelto como una serpiente en él, invitando a Adán y Eva a que coman del fruto. En ese punto aparece un personaje entonces secundario, y ese personaje secundario o ese tercer elemento es la serpiente. Y como dije, representa a Satanás, el engañador. Y ellos terminan comiendo del fruto prohibido. Ellos, Adán y Eva. Según la religión tradicional, entonces es una manzana. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Según la tradición, según la religión tradicional es una manzana. Luego Eva le da a comer a Adán y como resultado de esta decisión los dos son expulsados del paraíso. Tan expulsados que Dios pone un par de querubines para que no entren más. Ustedes se me van de aquí, ya se terminó todo los planes que yo tenía tan bonitos para con ustedes, se me van de aquí y punto. Y no regresen. Así estuvo la cosa. Hasta aquí todo es más o menos conocido, solo que tal vez hay algo que no fue realmente así. Es como lo hemos aprendido, ¿de acuerdo? El Génesis jamás nombra una manzana, jamás menciona la palabra manzana, por lo menos en las traducciones que nosotros conocemos, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, incluso el libro de King James, que es el más conocido en el inglés, nunca se menciona una manzana como elemento del pecado original. Hasta aquí entonces todo es más o menos así. Ahora, ¿quién se inventó la idea de la manzana? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Como decimos, para poder explicarlo tenemos que remontarnos al siglo IV antes de Cristo, o sea, los años 1400, cuando el Papa Dámaso I ordenó a su principal erudito de las Escrituras, un hombre llamado Jerónimo. Tal vez vamos a hablar un poquito de él. Jerónimo de Estridón. A él le ordenó este papa, que tradujera la Biblia del hebreo original, que la tradujera al latín.
Y bueno, este proyecto llevó a Jerónimo 15 años de dedicación. Para empezar, entonces necesitamos saber que la Biblia tomó 15 años de una traducción del hebreo original al latín. ¿Y quién la hizo? Jerónimo de Estridón. ¿Ordenado por quién? Por el Papa Dámaso I. ¿En qué siglo? En el siglo IV. ¿Sí ven cómo vamos aprendiendo de a poquito? Muy bien. Entonces aquí, esto resultó, como resultado, esto dio la conocida Vulgata. ¿Han oído hablar de la Vulgata? Bueno, ahora, la Vulgata fue la versión declarada en 1546. Ya hasta 1546 apareció la publicación de la primera Biblia, que como dije, era conocida como la Vulgata. Ahora, durante el Concilio de Trento, esta Biblia se dio a conocer por la religión católica. Se dio a conocer públicamente en el Concilio de Trento. Y para ello Jerónimo, como dijo, utilizó el latín. Pero, ¿cuál era el problema de Jerónimo? Que él sabía hebreo, pero no era un erudito del hebreo. Entonces aquí es donde empieza a crearse el problema de la palabra manzana. Le voy a explicar por qué. Jerónimo confundió algunas palabras, siendo el más importante de los errores que tenía que ver con el sustantivo malus, M-A-L-U-S, malus. ¿Qué significa manzano? Y el adjetivo malus, M-A-L-U-S, también, que significa mal. Entonces, ¿qué dijo Jerónimo? Bueno, el mal fue producido por el malus, que fue una manzana. Pero esa fue una confusión que llevó a hacernos creer que realmente el fruto prohibido que Dios les dijo que no comieran era una manzana. Para ser exactos, originalmente el Génesis dice así. Miremos lo que dice Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Jerónimo escribe así: Lignus aientae boni et mail. Me perdonan mi latín. ¿Qué quiere decir? En esto Dios le indica a Eva que no deberán comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí donde dice del bien y del mal, entonces la palabra mal pasa a ser manzana. No deberás comer del fruto de la manzana. ¿Me explico? Sí. Amén. Muy bien. Ahora, sin embargo, Jerónimo utilizó erróneamente el término entonces mal para manzana, de forma que el vulgo empezó a leer la nueva versión de la Biblia. Y entonces ignoró las escrituras originales hebreas y se quedó con el término manzana como fruto. Además de la Biblia hebrea se usa un término genérico que se llama peri, P-E-R-I, para la fruta que cuelga del árbol del conocimiento del bien y del mal. No solo eso, para complicar un poco más las cosas, la palabra malus en tiempos de Jerónimo y durante mucho tiempo después podía referirse a cualquier fruta que llevara semillas. Por ejemplo, una pera llevaba semillas pequeñitas, como la manzana. Y un melocotón, por ejemplo, era una especie de malus, también el melocotón. Así que se explica que el fresco de la Capilla Sixtina, que todos han oído mencionar la Capilla Sixtina, allá donde vive el Papa con su séquito, tiene pinturas en todo el techo. Y en todo ese género de pinturas, entonces aparece el árbol símbolo de Satanás, y también la serpiente enrollada en él. ¿Y es un árbol de qué? De manzanas. Muy bien. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Como fuere, tras la Vulgata, la manzana empezó a dominar las obras de arte. Y ustedes han visto muchas obras de arte, muchas pinturas, dibujos, en los que aparece a Eva reflejada
o pintada o personalizada con una manzana en la mano. Y eso fue todo generalizado a partir de esa categorización que se le dio a esa escritura original de la Vulgata. Entonces empezó a formar parte de la sociedad, siendo probablemente el Renacimiento, la época del Renacimiento, época de pinturas, de arte, cuando más se divulgó esa imagen del fruto prohibido como una manzana. Sí, dígame. Hermano, pero en sí, ¿cuál es el árbol entonces prohibido? Vamos para eso, vamos para allá. Originalmente dijimos, estamos partiendo de la historia. ¿De dónde salió la idea de la manzana? Sí, entonces vamos a mirar otros aspectos en eso. En cuanto al papel de la iglesia, durante mucho tiempo, la iglesia hizo silencio. La iglesia no se metió, no dijo, no, esperen, vamos a investigar un poco más. No, la iglesia permaneció callada y dijo, no, pues así está bien, ya se comieron la fruta y punto. Y dejemos la cosa así. Pero quizás se pensó que la historia quedaba muy bien bajo el mito de la manzana. ¿Me explico? Sí. Y dejaron la cosa así, o quizás muchos ni siquiera lo sabían, entonces lo ignoraron y no le pusieron mucha atención al asunto. Sea como fuera, en las escrituras originales, como dije, jamás se menciona la manzana como elemento del pecado original. La palabra fruto aparece en hebreo como pari. En cuanto a qué fruta pudo haber sido la fruta prohibida del latín del jardín del Edén, las posibilidades incluyen, atención, una manzana, uvas, una granada, un higo, algarrobo, una sidra, una pera, un membrillo y también un hongo especial. Y vamos a ver algunas de las fotografías que tenemos preparadas. El pseudográfico libro de Enoch. ¿Ustedes han oído hablar del libro de Enoch? Amén. Es un libro apócrifo, un libro que no fue aceptado para las escrituras, por eso no está comprendido dentro de la Biblia como otros libros. Y en este libro dice en Primera de Enoch 31:4, entonces les voy a leer esta cita. Era como una especie de árbol de tamarindo que daba frutos que se parecían a uvas extremadamente finas, y su fragancia se extendía a una distancia considerable, como para atraer, ¿sí? Exclamé, qué hermoso es este árbol y qué delicioso es su aspecto. En la tradición islámica el fruto se identifica comúnmente con el trigo o con la vid. Miremos el apoyo literario que tienen algunas de las frutas mencionadas, algunas de las frutas que yo les mencioné. Vamos a mirar qué apoyo literario tienen como para decir, oh, definitivamente esa es la fruta. Miremos la manzana. ¿Tenemos un árbol de manzanas allí? La manzana, pues todos conocemos la manzana, estamos familiarizados con ella. En Europa Occidental la fruta se representaba a menudo como una manzana. Esto se debió posiblemente entonces a un malentendido o un juego de palabras que, como ya dije, eran palabras relacionadas. El malú, que eran de manzana a mal. Y en la Vulgata, Génesis 2:16 se describe el árbol como del ligno ateum scientae boni et mali. De nuevo es mi latín. Dice, sino del árbol del conocimiento del bien y del mal. De nuevo, no hay nada en la Biblia que indique, y eso siempre llevémoslo en mente, no hay nada en la Biblia que indique que la manzana fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces tenemos la laringe. Aquí tenemos otra gráfica que quiero mostrarles de este hueso de acá, que en el hombre es prominente, en algunos más que otros. Se le llama también la manzana de Adán. ¿La han oído mencionar? Sí. La manzana de Adán. Y eso es una pronunciación de la laringe, es una prominencia que se une a un cartílago tiroides en la garganta humana. Y se le llamó la nuez de Adán a partir de la idea de que fue causada por la fruta prohibida que se le quedó atascada en la garganta a Adán cuando se la comió. Son teorías, son a veces juegos de palabras. En la tradición islámica la fruta se identifica entonces así. La uva, vamos a mirar la uva.
como otro posible fruto. El rabino Meir, ese es un sabio judío que vivió en la época de la Mishnah. Y la Mishnah es la primera colección escrita de la tradicional Torah oral, la Mishnah. Y él es el tercer sabio más mencionado en la Mishnah, el rabino Meir. Ahora, ¿por qué lo menciono? Él dice que la fruta era una uva convertida en vino. El Zohar, un grupo de libros que incluye comentarios sobre los aspectos místicos de la Torah, los 5 libros de Moisés, e interpretaciones de las escrituras, escribe él describe la manera similar en que Noé intentó, pero fracasó, en rectificar el pecado de Adán, usando vino de uva para propósitos sagrados. El capítulo 4 de Baruch, también conocido como Apocalipsis griego de Baruch, designa la fruta como la uva. Entonces ya sabemos, ¿por qué este hombre pensó que era la uva? Porque Noé la utilizaba para ritos de adoración. Entonces se pensó, tal vez era la uva la que, según se menciona en la Torah, era la interpretación del fruto prohibido. Entonces él propuso que el fruto prohibido era algo que debía mencionarse, algo que debiera de tenerse en cuenta para eso. Miremos entonces lo que dice aquí en esta otra gráfica del higo. Vamos a tener el higo. ¿Qué es el higo? También es conocido como las brevas. ¿A ustedes les gustan los higos, las brevas? A mí me gustan mucho en dulce. Y el higo, la Biblia afirma en el libro de Génesis que Adán y Eva estaban confeccionando su propia vestimenta. ¿Con hojas de qué? De higuera. Entonces, la higuera aparentemente era muy popular en el paraíso. Y por eso también se cree que pudo haber sido las hojas de higo, que son grandes, son gruesas. También se piensa que también pudo haber sido el higo. Dice en la Biblia, y se les abrieron los ojos a ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron cinturones o vestidos. El rabino Nehemiah Hayun, él es un cabalista bosnio y es descrito por los eruditos como vinculado al sabateísmo. Apoya la idea de que el fruto era un higo, ya que Adán y Eva se confeccionaron entonces prendas con el fruto del higo, con la planta del higo, después de que comieron del fruto prohibido. Entonces, este hombre dice, se comieron del fruto prohibido, que fueron higos, que posiblemente fueron higos, y luego se confeccionaron del mismo árbol hojas. Entonces, ¿me van siguiendo? Es otra posibilidad, pero vamos para allá. Pero dado que el higo es un símbolo de la sexualidad femenina desde hace mucho tiempo, y eso disfrutó de una reputación como sustituto favorito de la manzana, como sustituto favorito durante el Renacimiento italiano. Esa es la época de los pintores, la época del arte, como dije, y Miguel Ángel Buonarroti lo representó como tal en su fresco del techo de la Capilla Sistina, cuando dibuja un árbol del cual están colgando higos. Ahora tenemos la granada. Miremos la granada. Es una fruta bien bonita, bien roja. Dice, los defensores de la teoría de que el jardín del Edén estaba ubicado en algún lugar de lo que hoy se conoce como Oriente Medio. Y la granada era una fruta muy popular, muy del lugar, muy de la región, la granada. Y entonces, por eso se sugiere que era la fruta del árbol prohibido. La asociación de la granada con el conocimiento del inframundo, como se proporciona en la antigua leyenda griega de Perséfone, también pudo haber dado lugar a una asociación con el conocimiento del otro mundo, vinculándose con el conocimiento de que está prohibido para los mortales. Entonces ya esto se le mezcla un poquito del otro mundo, un poquito de parapsicología y de cosas cuando se menciona a la granada como posible elemento. Vamos ahora a mirar con el trigo.
El trigo, miremos el trigo. Y el trigo, el rabino Bejuda, con B pequeña, generalmente era conocido como Rabí Judá o Judá Bar Hilai. Fue un rabino del siglo II. Y él es el que hace referencia simplemente a que él menciona con gran frecuencia, es mencionado también en el Mishnah, en el libro del Torá, la primera colección escrita de las tradiciones orales. Él propone que el fruto era el trigo porque dice, bueno, es posible que sea el trigo porque un bebé no empieza a llamar a su madre y a su padre hasta que prueba el sabor del grano. Así que aquellos que tienen bebés y todavía el bebé no ha dicho papá, mamá, denle trigo, a ver qué dice primero. Okay. En hebreo, trigo es quizá, que se ha considerado un juego de palabras como ket, que significa pecado, y esa es la relación que se le establece. Aunque comúnmente se confunde con una semilla. En el estudio de la botánica, una baya de trigo es técnicamente una fruta conocida como cariópside, que tiene la misma estructura que una manzana. Un grano es una fruta seca que absorbe agua, así como el granito o la semillita de la manzana. Y él propone que el fruto era el trigo porque siempre hay esa pequeña semillita adentro del trigo. Y se menciona también mucho en la Biblia. Dice, bueno, pudo haber sido eso. Un fresco un fresco del siglo XIII nos menciona otro tipo de fruta, que es un hongo. Y miremos ese hongo. Recordemos que en la Biblia se menciona de que era un fruto de hermoso aspecto. Y observen este hongo, que tampoco es un árbol, ¿sí? Y en Francia se representa a Adán y Eva en el jardín del Edén flanqueando un árbol del conocimiento, el árbol del conocimiento que está cubierto de estos hongos en la parte de abajo. Entonces se dice, tal vez fue uno de estos hongos el que comió como la fruta prohibida. Entonces este es un hongo inmenso, es un hongo grande, como del tamaño de esta mesa, así redondo. Y yo no lo he visto, pero he visto videos en los que se muestra este tipo de hongo, es hermoso. Y se le llama Amanita muscaria este hongo. Y se le dice que es un hongo psicoactivo. Terence McKenna, él fue un etnobotánico y místico estadounidense, y él abogó por el uso responsable de las plantas psicodélicas naturales. Él era un estudioso de los hongos, de las plantas, y él dijo, no, pues esto pudo haber sido el fruto prohibido que se menciona en la Biblia. El plátano. ¿Quién de aquí puede pensar que un banano es parte del fruto prohibido? Miren los plátanos, miren los bananos. Y el plátano, existen varios defensores de esta teoría de que el fruto prohibido era el plátano, y esas teorías datan del siglo XIII. En la traducción del siglo XIII, en la obra de Maimónides, los aforismos médicos de Moisés, el plátano se llama manzana del Edén. En algunos de los escritos se conoce como la manzana del Edén, al plátano. Y hay un hombre del siglo XIV, del siglo XVI, que se llama Menaj Lonzano. Él era un rabino erudito mesotérico. Y él dice que el conocimiento común en Siria y Egipto de la manzana del Edén hace que pueda deducirse que el fruto que Dios le prohibió a Adán y Eva comer era un plátano, era una banana. Claramente, ya lo hemos dicho en varios de nuestros estudios, lo que más le dolió a Dios fue la desobediencia. Y así que la debilidad de la carne utilizada por Satanás para contrariar a Dios, destruyendo en él la relación con su Creador.
Eso lo debemos siempre tener en cuenta. La desobediencia es el pecado de Adán y Eva. Ese deseo de Satanás de destruir la relación del hombre con Dios, entonces hizo que ellos se ajustaran a sus peticiones, a sus tentaciones a través de ese fruto. ¿A quiénes de nosotros no nos afecta emocionalmente la desobediencia de los hijos? A todos. Cuando los hijos nos desobedecen, eso nos afecta emocionalmente. ¿Por qué? Porque esperamos que ellos nos hagan caso. Esperamos que ellos hagan lo que nosotros les pedimos que hagan. El reflejo de su voluntad a no hacernos caso, eso nos ofende a nosotros, nos hace airar, nos hace pegarles a veces, castigarles. Y nosotros aquí debemos pensar en que en este caso fue una fruta del huerto, pero pudo haber sido un animal al que Dios les dijo: no se acerquen a ese animal, no jueguen con ese gato o con ese perro. Obviamente eran animales diferentes, porque en ese tiempo no teníamos las mismas mascotas. Pero pudo haber sido un animal, pudo haber sido cualquier otra cosa. O no se bañen en ese río, no se acerquen a ese tronco de árbol. Pero pudo haber sido cualquier cosa. Lo que a Dios irritó realmente fue la desobediencia de ellos. Es el caso de nuestros hijos. Cuando nosotros decidimos que una persona es drogadicta o es un criminal o es una persona de malas influencias, nosotros le decimos a nuestros hijos: no te juntes con esa persona, no quiero que vayas a su casa. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? Parece que a mí solamente. Pero nosotros tenemos siempre el deseo, el propósito de cuidar de nuestros hijos, de cuidar de ellos, prohibiéndoles cosas. Y cuando nosotros adquirimos la experiencia de una situación, nosotros procuramos darle razones a ellos para que no hagan. Dios le dio instrucciones específicas a Adán, y con seguridad que Él se las transmitió a Eva. Con seguridad que después de que Eva fue creada, no sabemos cuánto tiempo tardó Adán, y eso lo he repetido aquí también en este púlpito, no sabemos cuánto tiempo estuvo Adán solo, antes de que Dios observara que no había ayuda idónea para él. Eso no fue al día siguiente, no fue en el mismo, fue en el mismo periodo de tiempo, en el día 6, pero no fue en un periodo de 24 horas, para Dios decidir: oh, Adán, pobrecito, está muy solito, le haré ayuda idónea, para que tenga con quien conversar, para que tenga quien lo atormente, no, para que tenga quien esté mirando qué es lo que hace. Ahora, Dios entonces, aquí tenemos en Proverbios capítulo 3, ya voy a terminar, capítulo 3, versos 11 y 12. Dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Recordemos entonces que el amor de Dios por Moisés. Recordemos que Moisés le sirvió a Dios ¿por cuántos años? Por 40, sí, el tiempo que duraron en el desierto, 40 años. Dios estaba complacido con él. Pero ¿qué le pasó a Moisés? Que cuando Dios le dijo, cuando el pueblo empezó a clamar: no tenemos agua, no tenemos comida, Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Háblale con tu voz a esa roca para que les dé agua y para que ya dejen de chillar, ¿cierto? Bueno, para que ya dejen de clamar y quejarse porque no tienen agua. ¿Y qué hizo Moisés? Agarró su bastón, le dio 3 golpes a la roca y les dijo: ¿quieren agua? Aquí tienen agua. Y Dios se molestó por eso, porque eso no fue lo que Dios le dijo que hiciera. Moisés, ¿qué hizo? Lo aceptó resignado. Él dijo: pues no, tienes razón, te desobedecí. ¿Y se nos habla de alguna protesta por parte de Moisés en la Biblia? No, Moisés en ningún momento se queja y dice: Señor, ¿pero por qué? Si yo te serví 40 años, porque eso sería lo que uno de nuestros hijos dijera. Pero mira que saqué la basura, mira que me comí mira que llevé los platos a la cocina. No, nosotros debemos entender que tiene que haber una obediencia sin protestas, simplemente, sin excusas.
Y aquí no se nos dice en ningún momento que Moisés se quejó de que, ¿cómo hace que ya te serví por 40 años y ya no me vas a dejar ver el lugar a donde traje todo este pueblo? La pregunta con la que podemos concluir este estudio sería, ¿fue más importante la fruta del árbol del que Dios les dijo que no comieran? ¿O fue más importante el hecho de la desobediencia? El hecho de que ellos no hubiesen aceptado reglas, que no hubiesen aceptado el seguir las normas que Dios les había planteado. Muchos de nosotros, y ustedes me van a perdonar si a alguien le queda el zapato, muchos de nosotros llegamos a un stop sign, a una señal de pare en las esquinas y seguimos derecho como si nada, pero esa señal de pare, y también lo he dicho varias veces, es para protegernos. Allí la pusieron las autoridades que fueron establecidas por Dios para que hagamos un completo pare. Repéchese hacia atrás un poquito, mire a ver si no vienen vehículos y continúe. Todos se quedan callados. Muy bien, no voy a mirar a nadie para que no diga, ay, me miró a mí. Muy bien. Yo quiero entonces terminar este estudio con una oración, dándole gracias a Dios por la serenidad, la misericordia con que aún así nos mira y nos tiene aún aquí en este lugar. Señor, te damos gracias, bendito Padre, por la oportunidad que nos has dado de conocer un poco más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú redarguyendo en nuestras mentes, en nuestros corazones, el deseo de servirte con una transparencia, con una honestidad única, reconociendo, Señor, que es por tu amor, por tu misericordia, que aún estamos aquí, que aún no hemos sido consumidos. Hay tantos cayendo a través de tormentas, a través de vendavales, a través de accidentes, al lado y lado, izquierda y derecha, pero a nosotros nos has dicho, a ti no llegará ese castigo. Ayúdanos, Señor, a perseverar en nuestro deseo de servirte, de honrarte, de alabarte en todo tiempo y en todo lugar, con obediencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos dándote gracias. Amén y amén. Si usted recibió, denle un aplauso al Señor.